Bueno, entonces continuamos capítulo 36, emergencias geriátricas. La gema diamante, el diamante GEMS, cuando se le solicita que atienda a pacientes mayores, es importante recordar ciertos conceptos clave. El diamante GEMS, que es la tabla siguiente, fue creado para ayudarle a recordar las diferencias en pacientes mayores en comparación con el resto de la población. El diamante GEMS no pretende ser un formato para su abordaje de pacientes geriátricos, ni reemplazar los criterios X, A, B, C. En cambio, es un acrónimo que representa los aspectos a considerar al evaluar a cada paciente mayor. Entonces, el diamante GEMS, la G, o sea, es un acrónimo, la G, geriátrico, pacientes geriátricos presentan atípicamente, merecen respeto. Los cambios vienen, la experiencia de cambios vienen con la edad. Evaluación ambiental. ¿Cuál es la condición física en la que vive o su espacio? Es el interior o exterior de la casa. Necesita reparación. Es la casa es segura. Son condiciones, ¿cómo se dice esa palabra? Peligrosas. Hay condiciones peligrosas presentes, por ejemplo, pobre Whiting. Whiting, no sé qué es Whiting, vamos a mirar qué es Whiting. Alambrado, ok. Pobre alambrado, pisos desnivelados, gas heaters o calentadores de gas sin ventilar, vidrios rotos en las ventanas, clutter, la prensa adecuada, egress, clutter, desorden, salida. La salida previene adecuada. A ver. El desorden que previene adecuada salida. Los detectores de humo están presentes o funcionales. Es la casa muy caliente o muy fría. Hay heces fecales y orina, olor a heces fecales o orina en la casa. Tienen mascotas para el cuidado. Hay comida presente en la casa. Es adecuada y maleducado. Tiene botellas de licor presentes, botellas vacías, y la cama está sólida o está sucia. El paciente tiene una inhabilidad o está apropiado dispositivos que lo asisten, como una silla de ruedas o una caminadora presente y hay una presente adecuada condición. El paciente tiene acceso a un teléfono. Los medicamentos prescritos vencidos sin marcar de múltiples médicos. Hay pacientes que están viviendo con otros. El paciente está confinado en una parte de la casa
el paciente está residiendo en una como un geriátrico, pero está al cuidado aparente adecuado para mantener las necesidades del paciente. Es como una habitación para el abuelo. Evaluación médica. Los pacientes mayores tienen tiendas de variedad de médicos, problemas médicos, haciendo la evaluación más compleja, que mantenga esto en mente en casos que es acerca de trauma juntos de médico y trauma. Un paciente de trauma puede tener una condición médica por debajo relacionada con un evento traumático, o tenga una historia médica. Es muy importante en pacientes mayores. No importa que el quejante primario es el quejante primario. Evaluación primaria y reevaluación. Y evaluación social. Uy, qué horrible. Bueno, la evaluación de actividades de la vida diaria: comer, vestirse, bañarse, ir al baño. Están las actividades siendo proveídas por algún pariente. Siendo así, ¿quién? Hay retraso en la obtención de comida, medicamentos o higiene. El paciente puede reportar esto, o en el comportamiento puede sugerir qué es eso. El paciente tiene visitas regulares de los miembros de la familia, vive con miembros de la familia o vive con su esposa. Si una institución, el paciente está disponible para comer por sí mismo o sí misma. Si no es así, la comida está sentándose en la comida, sitting on the food tray. Bueno, tiene el paciente ha estado con periodos prolongados de tiempo sobre sus orinas o las heces. El paciente tiene como interacción social. El paciente tiene caminos de interactuar socialmente con otros como en su día a día. La G del diamante. La G significa que pacientes geriátricos, al responder a una emergencia, en el caso de un paciente mayor, debe tener en cuenta que los pacientes mayores son diferentes de los pacientes más jóvenes y pueden presentarse como tales, familiarizarse con los cambios normales del envejecimiento. Trate a los pacientes mayores con compasión y respeto. La E, el diamante GEMS, presenta una evaluación. Esta evaluación puede brindar pistas sobre la condición del paciente y la causa de la enfermedad de la emergencia. Hace demasiado calor, demasiado frío en la casa. Está bien ubicada, segura contra intrusos. Hay condiciones peligrosas como peligros de tropezarse o barandillas sueltas o ausentes. La atención preventiva también es muy importante para un paciente geriátrico, que podría no estudiar cuidadosamente el entorno si no se consiente los riesgos. La M del diamante significa que la evaluación médica, como se menciona, los pacientes mayores tienen diversos problemas médicos y pueden estar tomando numerosos medicamentos recetados de venta libre y a base de hierbas. Obtenga un historial médico completo, y que es fundamental en pacientes mayores. La S significa evaluación social. Las personas mayores pueden tener una red social más reducida debido al fallecimiento de su cónyuge,
familiares y amigos. Las personas mayores también pueden necesitar ayuda con actividades de fallecimiento, también pueden necesitar ayuda con actividades de la vida diaria. Actividades de la vida diaria como vestirse y comer. Existen numerosas agencias sociales disponibles para ayudar a pacientes geriátricos. Considera obtener folletos informativos sobre alguna de las agencias para personas mayores en su área. Si tiene estos folletos consigo y se encuentra con una persona, si lo necesitan, pueden proporcionar esta valiosa información. Las agencias sociales que trabajan con la población mayor estarán encarecidas de compartir una lista de servicios que ofrecen. El Diamante HEMS ofrece una forma organizada de recordar los temas importantes para los pacientes mayores. Este concepto ayudará a realizar derivaciones adecuadas como resultado de ayudar a los pacientes mayores a mantener su calidad de vida. Sí, obviamente, pues ellos, pobrecitos, ellos no pueden valerse por sí mismos. Así. Se escucha feo, pero descansa el animal. Consideraciones especiales en evaluación de un paciente médico geriátrico. Al evaluar a una persona mayor puede ser un desafío debido a la comunicación, problemas de comunicación, déficits auditivos y visuales, alteración en el estado de conciencia, los antecedentes médicos complejos y los efectos de los medicamentos. Las lesiones o enfermedades previas no asociadas con el problema actual también pueden alterar los hallazgos de la evaluación. Estos pueden incluir medicamentos que enmascaran cambios de signos vitales, que podrías esperar, como un ejemplo, la taquicardia en choque. Un ataque anterior puede haber cambiado el nivel basal de conciencia y el estado neurológico del paciente. Palabras de sabiduría. Las afecciones médicas y traumáticas a menudo se superponen. Si una simple caída puede haber estado predecida de debilidad, mareos, lo que sugiere una afección médica grave. Lo que parece una llamada por traumatismo evidente podría fácilmente haber sido causado por una afección médica grave de emergencia. Evaluación de la escena. Cada emergencia, la llamada comienza con una explicación exhaustiva. La evaluación de la escena. La escena es segura, cuántos pacientes tiene, cuál es la naturaleza de la enfermedad, o sea, el MOI, o cuál es la naturaleza o el mecanismo de lesión, que es el MOI. Has tomado las medidas adecuadas, precauciones estándar, ya saben, el PPI. Los pacientes geriátricos se encuentran comúnmente en sus propios hogares, residencias de ancianos o centros de enfermería especialización en instalaciones especiales, pero las llamadas de asistencia pueden provenir de cualquier lugar. Muchas personas mayores viven solas y el acceso para ellos puede ser un obstáculo si su condición les impide llegar a la puerta. Para dejarte, es posible que requiera la ayuda de la policía y de los bomberos. Muchas personas mayores intentan mantener su independencia mientras pueden. Puede que tengan o no a alguien que se ocupe de su bienestar. Encontrarás a algunas personas viviendo en condiciones que no son seguras ni apropiadas. Debe tomar nota de las condiciones ambientales. Debe tomar nota de las condiciones ambientales negativas o inseguras. ¿Está la casa bien mantenida e higiénica? ¿Funcionan los servicios públicos? Busque pistas que puedan explicar el historial médico o el problema actual del paciente. ¿Hace demasiado calor o hace demasiado frío? Un paciente geriátrico puede tener hipotermia o insolación en temperaturas que no se consideran extremas. ¿Hay una comida disponible? ¿Está el refrigerador lleno? ¿Hay evidencia de abuso o consumo de alcohol o drogas ilegales?
hay medicamentos, hay medicamentos en la mesita de noche o en el dormitorio. Si se trata de un hogar de ancianos en un centro de atención residencial, deberá localizar la habitación del paciente y encontrar un miembro del personal que pueda explicarle por qué lo llamaron. En cualquier caso, en los casos de que el estado mental del paciente y está alterado, es necesario encontrar a alguien que pueda contarle la historia del paciente si el estado mental del paciente está alterado y su comportamiento o el nivel de conciencia es normal o está alterado por alguna razón. La presencia de una cama de hospital, el oxígeno, los tanques de oxígeno o los dispositivos terapéuticos pueden brindarle una pista sobre el historial médico del paciente. El entorno puede brindarle respuestas cuando el paciente no puede. El NOI puede ser difícil de determinar en personas mayores que puedan tener un estado mental alterado o demencia. A menudo, o es alguien que no es paciente el que llama, por lo que debe preguntarle al familiar, el cuidador o testigo por qué llamó. Las enfermedades múltiples y crónicas también pueden complicar la determinación del NOI. Las quejas de una persona mayor pueden ser vagas, como debilidad, mareos o fatiga. Estos podrían ser indicadores de un problema más grave y requerir una evaluación más exhaustiva. Es posible que deba preguntar específicamente por qué llamó a la persona para determinar si las quejas son agudas o crónicas. El dolor de pecho, la dificultad para respirar y la tensión del nivel de conciencia siempre deben considerarse graves. También puede encontrar que la queja del paciente es un síntoma de algo más serio. Por ejemplo, cambios repentinos en la capacidad de hablar puede indicar un ataque o un stroke. O la necesidad de dormir sobre 5 almohadas podría sugerir un sueño temprano, insuficiencia cardíaca congestiva. Uy, ¿qué es esto? Es un trastorno en el que el corazón pierde parte de su capacidad para bombear sangre de manera efectiva, generalmente como resultado de un daño al músculo cardíaco y generalmente produce una acumulación de líquido en los pulmones. Esto no lo sabía. La necesidad de dormir sobre 5 almohadas podría sugerir un sueño temprano, insuficiencia cardíaca congestiva. Mi celular escuchándome las conversaciones. Mi celular, mi reloj. Evaluación primaria. Una vez que haya confirmado que la escena es segura, realice lo siguiente. La evaluación primaria para abordar las amenazas a la vida como problemas con vías respiratorias, respiración y circulación. Determine la prioridad de su paciente según su condición. La prioridad de su paciente puede limitar el tiempo en el lugar de los hechos y o el tratamiento. Tenga un alto índice de sospecha para lesiones graves, incluso con mecanismos de lesión que podrían parecer menores en pacientes más jóvenes. La impresión general es un aspecto importante de toda la evaluación del paciente. Al acercarse al paciente debería poder determinar si se encuentra en general una condición estable o inestable. Utilizará esta información para ayudarle con su evaluación posterior. Utilice la escala APPU para determinar el nivel de conciencia del paciente. Recuerde que los cambios anatómicos que ocurren a medida que una persona envejece predisponen a los pacientes geriátricos. Las vías respiratorias o problemas respiratorios, el envejecimiento y la enfermedad puede comprometer la capacidad de un paciente para protegerse en las vías respiratorias con pérdida de un reflejo nauseoso y mecanismos normales de deglución, cambios en el nivel de conciencia, demencia y un post-stroke. La debilidad o la parálisis pueden causar obstrucción en las vías respiratorias o aspiración. Asegúrese de que las vías respiratorias del paciente estén abiertas y no está obstruida por las dentaduras postizas, vómito, líquidos ni sangre. Puede ser necesaria la succión. Cambios anatómicos con envejecimiento también afecta la capacidad de una persona para respirar eficazmente. Mayor rigidez de la pared torácica, fragilidad ósea, debilitamiento de las vías respiratorias. La musculatura y la disminución de la masa muscular contribuyen a los problemas respiratorios. La pérdida de mecanismos que protegen parte de las vías respiratorias como la tos y el reflejo nauseoso causa una disminución de la capacidad para eliminar secreciones, una disminución en el número de sitios que recurren en los bronquios
es el resultado de la incapacidad del paciente para eliminar material de los pulmones, lo que puede causar infección. En algunos pacientes los alvéolos se dañan y se produce una falta de elasticidad o una capacidad disminuida para el intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono. A los cambios fisiológicos se suman las enfermedades respiratorias crónicas comunes en personas mayores que afectan la capacidad del paciente para respirar eficazmente. Las vías respiratorias y los problemas respiratorios deben tratarse rápidamente y monitorearse constantemente. La pobre perfusión es un problema serio en un adulto mayor. Las personas que normalmente viven con la circulación comprometida tienen poca en camino de las reservas durante la crisis circulatoria. Los cambios fisiológicos pueden afectar negativamente la circulación. Una estimulación nerviosa menos sensible puede reducir la frecuencia y la fuerza de las contracciones del corazón, por lo que las pulsaciones más bajas o la frecuencia cardíaca más bajas, más débiles e irregulares en pacientes mayores se pueden presentar. Los cambios vasculares y compromiso circulatorio pueden dificultar la palpación del pulso del radio en un paciente mayor. Si se elige una alternativa de pulsación en un punto como la carótida, presione suavemente. Otra opción es escuchar las pulsaciones atípicas justo encima del corazón. Las pulsaciones pueden ser irregulares debido a causas comunes con problemas del ritmo del corazón. Es pues importante determinar si existen anomalías cardíacas en un paciente mayor e indica una enfermedad aguda que es una emergencia o una condición crónica. Las emergencias deben manejarse rápidamente. Me interesa esta parte. No, esto. Y acá. Y acá. Perfecto. Entonces, palabras de sabiduría. Entonces, la evaluación del paciente es más complicada en un adulto mayor y pueden existir múltiples problemas. Cualquier queja que comprometa las vías respiratorias, la respiración o la circulación, debe resultar en el transporte del paciente como paciente prioritario. Los pacientes prioritarios incluyen a aquellos con un estado de salud deficiente, la impresión general de las vías respiratorias o problemas respiratorios, alteración aguda del nivel de conciencia, choque, cualquier dolor intenso o sangrado incontrolable. Su tarea más importante es identificar las afecciones potencialmente mortales, tratarlas lo mejor posible y proporcionar transporte. Las personas mayores no tienen las mismas reservas que los jóvenes y pueden descompensarse fácilmente. Incluso una queja general de debilidad y mareos puede ser un indicio de algo más grave, como problemas del corazón, neumonía o neumonía. Considere desde el principio ILS, o sea que lo apoyen ILS, y el transporte inmediato son apropiados si están disponibles. Si es posible, intente llevar al paciente a un centro donde haya recibido tratamiento previamente y tenga una relación establecida. Palabras de sabiduría. Debido al miedo a la hospitalización, muchas personas mayores demoran la llamada al 911 hasta que su problema pone en peligro su vida. Prepárese para el peor escenario posible. Toma de historia. Comience preguntando sobre la queja principal o antecedentes de la enfermedad actual. Busque y registre todos los medicamentos si un paciente vive solo. Busque una lista de medicamentos en el refrigerador o un aviso junto a la puerta principal. El proyecto vial
de vida es un programa que recomienda crear una historia del medicamento cuando los cuidadores o servicios médicos de emergencia y su personal también puede, o sea, para que ellos puedan ver, ¿sí? Puede haber programas locales similares en su área. La comunicación puede ser más complicada con un adulto mayor. Es fundamental obtener un historial completo del paciente. Lo mejor es obtener la información posible directamente del paciente, pero es posible que la familia o los cuidadores necesiten ayuda. Se debe determinar desde el principio si una alteración del nivel de conciencia es aguda o crónica. Recuerde que el deterioro crónico del estado mental no es un proceso normal del envejecimiento, pero es causada por un proceso patológico o una enfermedad que una enfermedad nunca debe aceptar la confusión como algo normal. Espere. Recuerde que el deterioro crónico del estado mental no es un proceso normal del envejecimiento, pero es causado por un proceso patológico o una enfermedad. Nunca debe aceptar confusión como algo normal. Es importante que determine el estado mental basal de su paciente. Pregunta a los familiares si están disponibles. No les olvide esta vaina. Recuerda el estado mental del paciente. But is catholic disease process. Just accept the confusion as normal. Esta parte roja. Así. Entonces, la multiplicidad de procesos patológicos y las quejas principales o vagas pueden complicar la evaluación y las personas mayores pueden no presentar síntomas graves o incluso estando enfermas. Haga preguntas para evaluar la naturaleza del problema y determinar si puede o no ser potencialmente mortal. Obtenga un conjunto completo de signos vitales y pregunte si es normal para ese paciente. Es posible que pueda determinar la naturaleza exacta del problema y obtendrá y deberá usar su impresión general para guiarte. Obtener una precisión historial de sample también puede ser complicado. Es muy probable que la queja principal esté relacionada con un problema médico crónico. Si el paciente puede haberlo experimentado antes, se debe determinar si los síntomas son agudos o crónicos. También anote si los signos que observe y su impresión general, las alergias y alimentos y medicamentos son importantes. ¿Está el paciente tomando algún medicamento nuevo? Asegúrese de tener una lista de los medicamentos. Son importantes. ¿Está el paciente tomando algún medicamento nuevo? Asegúrese de tener la lista de los medicamentos del paciente o si es posible, llévelos consigo al hospital. Eso ya lo hemos visto en un capítulo anterior. Los medicamentos del paciente pueden revelar mucha información sobre su historial médico. El hospital también deberá determinar si el paciente ha estado tomando los medicamentos según las indicaciones. Si el tiempo y la oportunidad lo permiten, revise el pastillero del paciente. Ha tomado el paciente todos los medicamentos, las dosis que se dicen a la semana o en el día. El paciente ha tomado los medicamentos programados para la mañana o al día siguiente. La última comida es especialmente importante en un paciente con diabetes. Antecedentes de la última ingesta oral puede indicar que el paciente puede estar deshidratado. Por último, ¿cuál es el evento que motivó la llamada? Nuevamente es ventajoso proporcionar el transporte a un centro que conozca el historial médico del paciente si su condición y otros factores lo permiten. Inteligencia callejera. Algunos pacientes geriátricos pueden parecer enojados y serán bruscos en sus respuestas. Recuerde que a medida que se acercan al final de su vida, su audición y vista pueden estar fallando y podrían sentirse frustrados por haber permitido gran parte de su independencia. Tenga paciencia y no se tome algo como personal si un paciente geriátrico parece molestarlo, o parece molesto, o parece gritarle. O sea, tranquilo, cuchis, tranquilo. La evaluación secundaria. La evaluación secundaria puede realizarse en el lugar del incidente, en camino a la emergencia, el departamento de ED. Bueno, en algunos casos no, la prioridad del paciente determinará esto. Realiza un examen físico cuando sea apropiado.
Es posible que su paciente mayor no se sienta cómodo estando expuesto. Proteja su pudor. Las personas mayores suelen tener frío, por lo que podría tener que quitarle varias capas de ropa. Considere la necesidad de mantener abrigado a su paciente durante el examen. Los signos vitales pueden ser diferentes en adultos mayores debido a cambios fisiológicos que vienen con el envejecimiento. Enfermedades crónicas y los efectos de los medicamentos. La frecuencia cardíaca debería ser en el rango normal para adultos, pero puede verse afectado por medicamentos como metabloqueantes. Esos medicamentos mantienen la frecuencia cardíaca baja y evitar la taquicardia, que puede ver típicamente en deshidratación o choque. Los pulsos débiles e irregulares son comunes en pacientes mayores. Las pulsaciones pueden ser irregulares debido a la fibrilación auricular. El compromiso circulatorio puede dificultar la palpación radial en las pulsaciones, ¿no? En un paciente mayor o en otros pulsos. Puede que sea necesario tener en cuenta algunos puntos. Uy, pucha. Este lo va a señalar. ¿Dónde están los metas? Desde acá. La presión arterial tiende a ser más alta en personas mayores. Un paciente geriátrico que tiene una presión arterial en un rango normal en adultos podría ser hipotensivo. La hipertensión podría iniciar un ataque inminente. Intente confirmar si el paciente ha omitido tomar algún medicamento para la hipertensión. Intente confirmar, ¿no? El relleno capilar no es una buena herramienta de evaluación en adultos mayores debido a los cambios en la piel y la reducción de las circulaciones a la piel. La frecuencia respiratoria La frecuencia respiratoria debe ser en el mismo rango que en un adulto más joven, pero recuerde que la evaluación del pecho se verá comprometida por el aumento de la rigidez en la pared torácica. Entonces, la frecuencia respiratoria debe ser del mismo rango que un adulto más joven, pilas con eso. Pero recuerde que la elevación del pecho será comprometida por el aumento de la rigidez en la pared torácica. Eso ya lo vimos en un capítulo anterior. Entonces, asegúrese de auscultar los sonidos respiratorios para escuchar las crepitaciones asociadas con edema pulmonar, roncos asociados con neumonía y sibilancias asociadas con asma. La interpretación cuidadosa de oximetría de pulso. Los datos son necesarios en adultos mayores porque la oximetría de pulso, el dispositivo requiere de una adecuada perfusión para obtener una lectura precisa. Los adultos mayores pueden tener mala circulación, vasoconstricción, hipotensión, hipotermia, falta de glóbulos rojos o monóxido de carbono, envenenamiento que podría resultar en una lectura inexacta. Pilas con esa parte porque las moléculas del monóxido de carbono se pueden mezclar más fácilmente con los glóbulos rojos que el oxígeno. Pilas con eso. Entonces, reevaluación. Reevaluar al paciente geriátrico en función con su condición y la queja principal. Repetir la evaluación primaria. Reevaluar los signos vitales y la queja del paciente. Revisar las intervenciones, identificar y tratar los cambios en la condición del paciente. Un paciente mayor que se queja de falta de aire querrá sentarse o asumir una postura
o una posición de trípode. Acomodar las solicitudes de posicionamiento cuando sea posible. El puesto en el que se encontró el paciente puede estar manteniendo unas vías respiratorias despejadas. Obligar a un paciente que tiene dificultad para respirar a tomar una posición supina puede resultar en una angustia respiratoria o una falla. Permita que el paciente mantenga una posición cómoda a menos que esté contraindicado. Asista a las ventilaciones según sea necesario. Otras intervenciones incluyen la administración de glucosa en un paciente con diabetes que tiene un estado mental alterado y unas vías respiratorias manejables. En casos específicos también puede ayudar con una nitroglicerina, aspirina o inhaladores. Las intervenciones farmacológicas requieren dirección médica y se basan en el protocolo local. Ve el capítulo 12, principios de farmacología. La administración de oxígeno puede ser, recuerda que el EMT solamente tiene ciertos medicamentos que puede brindar y hay otros que puede asistir. Bueno, eso ya lo vimos en este capítulo. La administración de oxígeno puede ser una terapia útil para muchos problemas geriátricos, incluidas las vagas de debilidad o mareos y el SpO2. El nivel de hipoxia indica hipoxia. Al administrar oxígeno, tenga cuidado de monitorear el nivel de conciencia de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los riesgos de proporcionar una concentración alta y prolongada de oxígeno. Esté preparada para ventilar si la respiración se vuelve inadecuada. Ok, vamos a mirar que tengo la duda del SpO2. Sí, tenía la duda de que si no se entendía. Palabras de sabiduría. En general, permita que el paciente mantenga una posición cómoda a menos que esté contraindicado. Si es necesario, restrinja el movimiento de la columna. Recuerde acolchar los espacios vacíos al usar el colchón de vacío. Es más suave para las prominencias óseas. Es posible que va a sospechar de un riesgo de restricción de movimiento por la posición de supina versus la respiración o angustia o un fracaso. Asegúrese de documentar las razones de su decisión. Por último, y de importancia crítica en adultos mayores, brinde apoyo emocional. Una persona mayor suele tener miedo de lo que pueda estar sucediendo y de que quizás nunca regrese a casa del hospital. Escuche a su paciente, respóndale y bríndale tranquilidad. Este es un componente importante de la defensa del paciente. Comunique sus hallazgos y las intervenciones que realizó al personal de urgencias. Recuerde documentar todo el historial del medicamento, la evaluación, información e intervención. Un resumen de consideraciones especiales a tener en cuenta. Lamento al evaluar a un paciente geriátrico se puede encontrar en la siguiente tabla. Bueno, entonces, pautas de evaluación de un paciente geriátrico. Al ingresar a la casa, tome nota de los problemas que podrían hacer la misma sea ambientalmente insegura. Prepárese, tome las medidas estándar, ya saben, PPE, BSI, MySafe is Safe, todo eso, bueno. Prepárese, muestre respeto y tenga paciencia para ganarse la confianza de un paciente mayor. La evaluación de un paciente mayor puede complicarse por múltiples condiciones médicas traumáticas, alteraciones en nivel de conciencia y deficiencias auditivas y visuales. Las vías respiratorias, la respiración, la circulación y los signos vitales se modifican mediante el proceso normal del envejecimiento. Muchos pacientes mayores usan múltiples medicamentos. Tengan en cuenta la posibilidad de sobredosis, las sobredosis e interacciones medicamentosas. El cuerpo de una persona mayor no tiene flexibilidad ni las reservas del cuerpo de una persona más joven cuando se enfrenta a una enfermedad o lesión. Las personas mayores se ven afectadas más fácilmente por la mala nutrición. Las personas mayores no pueden termorregularse fácilmente y tienden a pasar frío. La memoria y la cognición en una persona mayor pueden verse afectadas. La piel de un adulto mayor puede ser frágil y romperse fácilmente.
Considere opciones de traslado de pacientes seguras y adecuadas. Ok. Entonces, pacientes geriátricos y con trauma. En general, el riesgo de lesiones graves o muerte es más común en pacientes mayores que experimentan traumas que en pacientes más jóvenes. Los mecanismos compensatorios homeostáticos más lentos. Observas fisiológicas limitadas, efectos normales del envejecimiento en el cuerpo y los problemas médicos consistentes crean riesgo y complican la evaluación de los pacientes geriátricos. Hallazgos físicos en un adulto mayor puede ser más sutil, por lo tanto más fácil de pasar por alto. Los mecanismos que causan lesiones graves en las personas mayores a menudo son menos de lo que resultaría una lesión similar en personas más jóvenes. También se considera que la recuperación del trauma es más larga y a menudo menos exitosa en pacientes mayores. Por esta razón, muchas lesiones en las personas mayores reciben una clasificación y tratamiento insuficientes. Los peatones mayores tienen más probabilidades de tener complicaciones potencialmente mortales después de ser atropellados por un vehículo debido a los cambios en el cuerpo, como huesos más frágiles. Si bien los peatones mayores suelen sufrir lesiones en las piernas y los brazos, otras lesiones pueden ser causadas por un choque secundario en la calle, que a menudo afecta a la cabeza. Cualquiera de estos mecanismos pueden ser fracturas, lesión cerebral traumática, lesiones de columna vertebral y parálisis. Las personas mayores tienen más probabilidades de experimentar quemaduras debido al estado mental alterado, falta de atención y un estado neurológico comprometido. Su riesgo de mortalidad por quemaduras aumenta cuando existen condiciones médicas preexistentes. El sistema inmunitario se debilita y la reposición de líquidos se complica por el compromiso renal. Hay una mayor mortalidad por trauma penetrante en adultos mayores, especialmente en caso de heridas de bala. Trauma penetrante puede causar fácilmente una hemorragia interna grave, pues obvio. Las reservas fisiológicas limitadas de un paciente mayor y las reacciones más sutiles de presentación puede complicar el tratamiento. Por último, las caídas son la principal causa de lesiones mortales y no mortales en adultos mayores. Casi la mitad de las caídas mortales en los pacientes geriátricos se asocian con lesión cerebral traumática. Esto resalta la importancia de las caídas mortales en pacientes geriátricos y se asocian con las lesiones cerebrales traumáticas. Esto resalta la importancia de la evaluación ambiental y de ayudar a su paciente en reconocer los peligros de tropiezo. Desafortunadamente, el abuso físico es otra causa común del trauma en adultos mayores. Maltrato a ancianos se discute más adelante en este capítulo. ¿Sí? Aquí. Cambios anatómicos y fractura. Cambios en el sistema pulmonar, cardiovascular, neurológico y musculoesquelético hacen que los pacientes mayores sean más susceptibles a los traumatismos. El cerebro se encoge, por lo que aumenta el riesgo de hemorragia cerebral tras un traumatismo cráneoencefálico, o sea, un choque en un vehículo. Los cambios esqueléticos provocan una curvatura en la parte superior de la columna, o sea, aquí, que a menudo requiere un acolchado adicional durante la movilización espinal. La pérdida de fuerza, la discapacidad sensorial y las enfermedades aumentan el riesgo de caídas. El estado físico general de un paciente geriátrico puede disminuir la capacidad de su cuerpo para compensar los efectos, incluso de lesiones simples. Por ejemplo, el envejecimiento. El cuerpo tiene un corazón que ya no puede latir más rápido cuando necesita compensar la pérdida de sangre. Vasos que no pueden contraerse debido a la arteriosclerosis y pulmones que no intercambian oxígeno. Obviamente. Cambios adicionales también en el sistema circulatorio dejan al cuerpo del paciente geriátrico incapaz de mantener una condición normal de signos vitales durante una hemorragia. Además, un paciente geriátrico, su presión arterial cae antes de lo previsto en un paciente adulto más joven durante un trauma en una emergencia.
Palabras de sabiduría. La incapacidad de la sangre para coagularse normalmente puede convertirse en un gran problema en trauma y será visto en pacientes que toman warfarina, coumadin, apixaban, eliquis u otros medicamentos anticoagulantes. Estoy llorando. Entonces, como resultado de la pérdida de ósea por osteoporosis, los pacientes mayores son propensos a fracturas, especialmente de cadera. Las fracturas de cadera son mucho más comunes entre mujeres. Las personas con osteoporosis pueden fracturarse la cadera como resultado de una caída desde la posición de pie, o sea, a la misma altura. Factores que contribuyen a la osteoporosis, el riesgo de fractura incluyen deficiencias de vitamina D y calcio, enfermedades metabólicas y tumores. Las lesiones de cadera también pueden ser recurrentes. Una lesión previa a una fractura aumenta la posibilidad de una lesión futura. Personas mayores con osteoporosis también corren el riesgo de sufrir fracturas pélvicas. Una fractura de pelvis también puede ser causada por un mecanismo de baja energía o una caída de la posición vertical. La persona puede sufrir una lesión al salir de la bañera o al bajar las escaleras. Estas lesiones no suelen dañar la integridad estructural del anillo pélvico, pero pueden fracturar un hueso por individual. La recuperación de este tipo de lesiones puede ser complicada para una persona mayor, especialmente con una articulación comprometida, el sistema inmunitario o diabetes. El hecho de que la persona permanezca en cama durante un tiempo considerable puede inhibir su capacidad para seguir viviendo de forma independiente. Con la edad, la columna se vuelve rígida como resultado de la contracción de los espacios entre los discos vertebrales y vértebras. Se vuelven frágiles. Las fracturas por compresión de la columna vertebral son más probables, al igual que con una lesión en la cabeza. Debe sospechar la posibilidad de otras fracturas y complicaciones, porque el cerebro, el tejido, se encoge con la edad, por lo que los pacientes mayores tienen más posibilidades de sufrir ciertos tipos de traumatismos de lesiones en el cerebro, como hematomas subdurales. Aquí es donde aparecen los pequeños venas entre la superficie y el cerebro. Su cubierta exterior, la dura madre, se estira y se desgarra, permitiendo que la sangre se acumule en las personas mayores. Las venas a menudo están estiradas debido a que el cerebro se atrofia o se encogen y se lesionan más fácilmente. Los hematomas subdurales agudos se encuentran entre las lesiones en la cabeza más mortales. La sangre llena el cráneo rápidamente, comprimiendo el tejido del cerebro, lo que a menudo resulta en una lesión del cerebro. No, ese tipo de sangrado puede pasar desapercibido inicialmente porque la sangre tiene un vacío que llenar antes de poder producir presión en el cráneo. Solo entonces aparecerán los signos familiares de lesiones y las lesiones en el cerebro aparecen. Además, a menudo se pasan por alto lesiones graves en la cabeza en pacientes mayores porque el mecanismo puede parecer relativamente menor. Los proveedores de atención médica consideran el estado mental alterado como parte del envejecimiento. Pilas con eso. Estos hematomas subdurales crónicos pueden pasar desapercibidos, duran muchos días o semanas. Otros factores que predisponen a un paciente mayor es una lesión grave en la cabeza que incluyen el abuso de alcohol a largo plazo, caídas recurrentes o lesiones repetidas en la cabeza o medicamentos anticoagulantes incluido la aspirina. Daños ambientales. La regulación de la temperatura interna se hace más lenta con la edad debido a un sistema endocrino. La ganancia o pérdida de calor en la respuesta a los cambios ambientales se retrasa debido a la circulación más lenta y la disminución de la producción de sudor en la piel. Además, la termorregulación puede verse afectada negativamente por enfermedades crónicas, medicamento, uso o consumo de alcohol, todos ellos más comúnmente en personas mayores.
Aproximadamente la mitad de todas las muertes por hipotermia ocurren en personas mayores. La mayoría de los espacios interiores, la hipotermia, las muertes involucran pacientes geriátricos. Las tasas de mortalidad de hipertermia más el doble de las personas mayores en comparación con personas más jóvenes. Las personas mayores de 85 años tienen el mayor riesgo. Arizona tiene una tasa anormalmente alta de muertes relacionadas con el calor debido a sus veranos largos y calurosos y a su gran población geriátrica. Las personas mayores también deben ser revisadas durante los picos de mucho calor y frío. Una temperatura para garantizar que estén protegidos a las temperaturas extremas.